Hola, 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 ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, deseo y espero que estén todos muy bien. Hoy voy a grabar para ustedes un video que va a reflejar de alguna manera una reflexión, la lectura que hice del cuarto capítulo del libro que llamamos literatura, ¿sí? Bueno, en este capítulo nos encontramos con varios conceptos interesantes, ¿sí? El de norma y valor, por ejemplo, también el de función estética, si vamos al caso. Un tal Jan Mukarowski en 1936 publica un ensayo en el que propone estas categorías para pensar también en la literatura, ¿sí? Eh, y entonces ahí aparecen conceptos como el mal gusto o el buen gusto, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No desde una, digamos, desde una figura moral, sino desde una figura estética, ¿no? La regla aquí es distinta, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, bueno, tiene que ver con lo que impone una categoría social también, ¿no? En ciertas esferas, no sé, ir vestido de una determinada manera puede ser considerado mal gusto, y sin embargo para otro estrato de la población no habría ningún problema en ese rubro, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero quiero detenerme especialmente en el concepto de canon literario, ¿sí? Esto es algo que yo ya había mencionado antes, pero realmente este capítulo me, me abre la cabeza y me propone una serie de preguntas que son muy interesantes, ¿no? Lo primero que quiero destacar es un concepto de Horacio, ¿sí? Del poeta latino, ¿sí? Que dice que las mejores obras son las que en las que nosotros podemos aprender deleitándonos, ¿sí? Eh, el aprendizaje y el deleite para este autor van de la mano, ¿sí? De alguna manera me resuena algún concepto por allí leído en algún capítulo del Quijote, ¿sí? También, ya hablaré del Quijote más en extenso en otro momento. Bueno, y entonces hay un autor que es Harold Bloom, que si no recuerdo mal es un crítico inglés, eh, que en su libro, ¿sí? El canon occidental, él propone solamente a 26 autores, ¿sí? Y más allá de cómo los divide, esto puede sonar un poco arbitrario, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cómo 26 autores cuando pueden ser 50, 38 o 5, ¿no? ¿Por qué 26 y no otro número? Bueno, él lo fundamenta en esas páginas y entonces llegamos a una definición que es más bien abarcativa y que creo que atraviesa a lo largo y a lo ancho el tiempo y el espacio, que tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para que una obra ingrese o no en el canon? Bueno, en principio, las características de la obra, ¿no? Estamos hablando de grandes obras de la literatura universal, estamos hablando de, más allá de que sean cuentos, novela, teatro, poesía, para nombrar a los tres géneros, eh, es una obra literaria cuyo valor no se pone en duda, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo, perdón, ha probado ser algo así como inoxidable, ¿sí? En ese sentido, resiste el paso del tiempo y es estudiada en universidades, es alabada por los críticos, sirve como fuente de inspiración para otras obras, me animaría a decir, ¿sí? Y también aquí hay un elemento interesante para nosotros los docentes. Muchas veces se suelen enseñar, se suelen dar en las escuelas, ¿sí? No solamente en escuelas y universidades, claro, en instituciones educativas, ¿no? Para entendernos ya más ampliamente. Digo, no solamente porque a veces el único acceso que esas personas tienen durante el ciclo lectivo pasa por esa lectura específica, es decir, el profe o la profe, ¿no? Da el Quijote, vamos a poner un ejemplo, listo. Bueno, pero no significa que después esa persona, si le gustó esa obra, vaya a leerla por su cuenta. Es decir, si no vio en el secundario o en la universidad el Quijote y vio otras obras u otros clásicos, bueno, muy probablemente esa obra no tenga, digamos, la voluntad
y el buen tino para mi gusto de leerla por su cuenta, ¿no? Entonces se desaprovecharía una inmejorable oportunidad para acceder a un clásico si no se da en el colegio, ¿sí? Bien, bueno, hay dos ejemplos que quisiera destacar con respecto a la literatura argentina, que son el Martín Fierro, por un lado, y el caso de Roberto Arlt, por el otro. ¿Sí? ¿De qué manera ingresan al canon? Eso me parece interesante y está muy bien retratado, ¿no? En este cuarto capítulo del libro que estoy comentando. Bueno, vamos a empezar por el más antiguo, ¿no? Por el Martín Fierro. Eh, bueno, el Martín Fierro fue, no sé si decir rescatado, pero por lo menos puesto en un primer plano, vamos a decir así, por por dos escritores, ¿sí? Ricardo Rojas, mmm, que de alguna manera, con una serie de ensayos, ensalzó, ¿no? La figura del gaucho y del autor, ¿sí? Y especialmente en la de Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones, que fue un escritor, un cuentista, un poeta argentino, dio una serie de conferencias a principios del siglo XX en las que, bueno, destaca justamente la figura de José Hernández, del Martín Fierro, lo llama, si no recuerdo mal, nuestro poema nacional, ¿no? Y así pues, se puede hacer un parangón con Grecia y con Roma, por ejemplo, ¿no? Así como los griegos tienen la Ilíada y la Odisea, y los romanos la Eneida, por ejemplo, de Virgilio, solo para nombrar dos autores y tres obras, ¿no? Puedo nombrar más. Bueno, nosotros también tenemos el Martín Fierro de José Hernández, ¿sí? Donde se retrata, bueno, la vida del gaucho, la persecución política, en fin, ¿no? Todas las vicisitudes y los problemas que tuvo que superar, ¿no? El personaje principal y todas las enseñanzas que aparecen allí, ¿no? No solamente con respecto al viejo Vizcacha, sino a todo lo que se puede ver con respecto a cómo es tratado el gaucho y, bueno, qué pasa con el habitante autóctono, ¿no? El indio, ¿no? También en la obra, bueno. Eh, esa por un lado. Por el otro, tenemos la figura de Roberto Arlt, ¿sí? Un autor que publicó Aguafuertes, publicó cuentos, ¿no? Tiene cuatro novelas, si no recuerdo mal, y algunas obras de teatro, y cuya figura fue destacada, ¿sí? Por la revista Contorno, en principio, y también por Ricardo Piglia, otro gran autor argentino, que de alguna manera rescató su figura, ¿sí? Es un escritor del que se ha dicho en su momento, y ahora nos metemos en en otro punto que me parece interesante hablando del canon, eh, se ha dicho, digo, de Roberto Atte en su momento que escribía mal, ¿sí? Eh, en su momento yo hice esta pregunta, ¿no? En un quinto año, en un colegio, aquí en Buenos Aires, ¿qué significa escribir mal? ¿No? Porque de alguna manera no por eso deja de tener valor su obra. ¿Sí? Si digamos, si escribir mal significa que solo me lean tres o cuatro personas, podría decir el autor, el mismo Roberto Art, yo lo preferiría a esos escritores que escriben muy bien, pero que no son leídos por nadie. ¿No? O en todo caso, la otra opción es que yo puedo escribir mal, puedo tener hasta faltas de ortografía, no digo que no, pero mis textos de alguna manera llegan al grueso de la población, es decir, no soy un escritor elitista, ¿sí? No soy un escritor de minorías o para minorías. A mí me puede leer cualquiera, ¿no? Sin embargo, si empezamos a buscar y a hurgar un poco en el catálogo de autores argentinos del siglo XX, puede haber algunos que, por la forma en la que escriben, bueno, solo se puede acceder siendo o experto y especialista en esa obra o de ese estilo, o tener una cultura vastísima que no hace falta para la persona que lee mis textos, ¿no? Es algo más sencillo, más simple, y no por ello menos profundo, ¿no? Puede haber ahí también un prejuicio. Bueno, y ahí nos metemos de lleno, decía, hablando de la literatura argentina y de Roberto Art, en algo que se menciona, ¿sí? En este capítulo, y con esto finalizo, que tiene que ver con dos posturas en el arte por el arte y el arte comprometido. ¿Sí? En el arte por el arte tenemos lo que se dio en llamar Florida, la tendencia, no sé si es una escuela, ¿no? La tendencia de Florida, y después tenemos la tendencia de Boedo. ¿Sí? En el caso de Florida, bueno, se lo asocia con
una calle bastante comercial, ¿no? En Buenos Aires, en la zona de Retiro, digamos, ¿no? La calle Florida. Bueno, entonces se habla de la estética pura, se habla de cero compromiso social, urbano, fabril, ¿sí? Eh, en fin, es la belleza por la belleza misma, ¿no? No tiene ninguna utilidad más que ser un objeto bonito, vamos a ponerlo así, ¿no? En cambio, Boedo está relacionado con las fábricas, con los obreros, ¿no? Con la lucha gremial, por ejemplo. Entonces surgen otro tipo de autores allí, ¿no? Pero lo nombro porque a veces uno puede pensar que eh, está más cerca del canon Florida que Boedo. Sin embargo, los hermanos Tuñón, que están ubicados por ejemplo, en Boedo, tienen su mérito literario, ¿no? Estén o no en el canon, independientemente de eso. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Espero que estén todos muy bien.